Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Quiero agradecerles por participar del ciclo de conferencias virtuales de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Mi nombre es Fabián Chioso, yo soy el presidente de la Federación y tengo la responsabilidad de iniciar el ciclo de conferencias que tiene como objetivo llegar con un material de capacitación, de aprendizaje, básicamente con un espacio de intercambio de ideas a todas aquellas personas que están hoy trabajando en las comunidades terapéuticas, en los programas preventivos, en los programas ambulatorios, en los programas territoriales, trabajando en condiciones muy difíciles. Por supuesto que también el otro objetivo del ciclo de conferencias es abrir un espacio de diálogo y de intercambio con las personas que a lo mejor no están vinculadas a la federación directamente, pero que están interesadas en nuestro trabajo y en lo que hacemos día a día. Así que esperamos cumplir con estas expectativas. Me toca iniciar a mí, les decía, con una conferencia sobre las comunidades terapéuticas, las políticas sobre drogas y el COVID-19, ¿no? Me interesa mucho desarrollar, mirar la comunidad terapéutica desde el enfoque de las políticas públicas y pensar y reflexionar junto con ustedes sobre los desafíos que la pandemia del coronavirus nos está planteando hoy coyunturalmente y nos va a plantear hacia el futuro inmediato. Yo creo que esta pandemia no es solo lo que hoy está impactando en nuestras instituciones, en nuestros profesionales, en nuestros equipos, en los muchachos que están en tratamiento y las muchachas, sino que va a ser un enorme desafío que nos va a llevar a replantear nuestro modo de enfocar el problema de las drogas, de enfocar el trabajo relacionado con las drogas y de replantear el modo en que pensamos las políticas públicas. Yo entiendo que si bien somos sociedad civil y tenemos un rol específico en la sociedad y en el trabajo en adicciones, creo que nuestra experiencia y el trabajo de tantos años nos dan la autoridad necesaria para también poder opinar y aportar con conocimientos sólidos al diseño y al desarrollo de políticas públicas. La idea de este trabajo es pensar un poquito desde allí y reflexionar o iniciar una reflexión y un debate sobre lo que se viene, lo que nos depara el futuro inmediato con respecto al coronavirus. El enfoque de pensar desde el punto de vista de las políticas públicas nos saca un poco del día a día de la institución y del día a día de la cuestión más técnica y nos hace mirar el problema de las drogas desde otra distancia, con otros ingredientes y con otra complejidad. Yo señalo acá en el PowerPoint algunos documentos que me parecen centrales porque son los documentos que marcan los lineamientos sobre políticas públicas que después van a poner en práctica nuestros países, ¿no? En principio, el Informe Mundial sobre Drogas de 2019 y el Informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas de 2019, un documento de Naciones Unidas y el otro de CICAD, son dos documentos que nos dan un panorama acerca de cómo está planteado el consumo en nuestros países y en nuestros territorios. Después vamos a hablar un poquito de eso. Hay un libro interesante de la OPS que tiene unos años, pero que es muy enriquecedor, por lo menos me ha resultado a mí así,
que se llama Políticas de Drogas y el Bien Público. Todos estos documentos se encuentran en la web, y si no me los piden después en las direcciones que estamos ahí, que están al final de la presentación, ¿no? El otro documento es la Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción 2016-2020 de CICAO-OEA, que es otro de los documentos centrales para enfocar la cuestión de las políticas públicas. Y el informe analítico sobre el problema de las drogas en las Américas, que es también un documento de CICAO-OEA, es un documento de 2013, pero que marca un punto de inflexión en las políticas públicas de las Américas, y que vale la pena estudiarlo y pensarlo. Si bien es cierto que habría que actualizar algunas cuestiones a la luz de lo que vino pasando en los últimos años, es un material muy, muy importante. Y después, para pensar la cuestión de las comunidades terapéuticas, además de los clásicos que ya todos conocemos y que hemos leído y visitado muchas veces, yo vengo trabajando unos materiales de Domingo Comas Arnau, un español, sociólogo y antropólogo, que ha trabajado mucho y muy bien el tema comunidad terapéutica. El material que les señalo acá es la metodología de la comunidad terapéutica, se encuentra también en la web, pero hay otro libro más que se llama Las comunidades terapéuticas en España, que es muy, muy interesante y muy acorde con los objetivos que tendremos que ir pensando para desarrollar nuestros programas de tratamiento. Después hay una referencia que hago aquí al IDCP, al Consorcio Internacional sobre Política de Drogas, que es una plataforma, un ámbito de pensamiento y de producción de conocimiento técnico muy sólido y muy interesante, de gente que piensa casi exactamente lo opuesto a lo que nosotros pensamos en muchos temas. Pero me parece que es una lectura enriquecedora y necesaria, ¿no? Porque uno aprende en la diversidad, ¿no? Y por último, un libro que me gustó y que me parece muy interesante, el libro de Philippe Bourgois, En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem. Es un libro escrito desde la antropología, con elementos muy, muy interesantes para pensar sobre el tema de las drogas en general y sobre las dinámicas sociales en particular. Así que bueno, cualquier otro material, por supuesto, que les interese, vaya surgiendo la necesidad de tener, me lo van pidiendo y vamos viendo a ver cómo podemos intercambiar. Bueno, para pensar en políticas públicas hay que tener algunos ejes básicos en cuenta, ¿no? El primer eje es que tenemos que tener una caracterización clara del problema del consumo de sustancias. Si lo vamos a definir como un problema de salud, si lo vamos a definir como un problema de seguridad, si lo vamos a definir como un problema moral, moralista, si lo vamos a definir como un problema social, si vamos a considerar que la persona que consume drogas es un vicioso. Es fundamental definir esto porque en función de lo que definamos va a ser el modo en que desarrollemos las estrategias de políticas públicas. Pero esto no solamente para el campo de las políticas públicas, también en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra práctica cotidiana de prevención o de tratamiento, depende cómo definamos a la persona que consume sustancias, vamos a tener una determinada actitud. Si entendemos que la persona que consume sustancias es una persona con un problema de salud, vamos a actuar desde un punto de vista. Vamos a desarrollar estrategias vinculadas con la salud mental, con la contención, con el cuidado, con el acompañamiento. Si entendemos que el problema del consumo de sustancias está vinculado con la cuestión de seguridad y el consumidor de drogas es un delincuente, bueno, poco podemos hacer nosotros al respecto, porque en realidad quienes deberían intervenir en ese caso son las autoridades
policiales, digamos. Si entendemos que el consumidor de drogas es un vicioso, que no cumple con las normas sociales, y desafía a la autoridad, y es un mentiroso y es un manipulador, como muchas veces se define al adicto, bueno, también vamos a actuar en consecuencia. Y más que tener una actitud terapéutica, en muchos casos vamos a terminar teniendo una actitud moralista y de juzgamiento de la persona, que no tiene que ver con una intervención terapéutica o educativa, ¿no? Entonces, parece que es muy importante tener en cuenta esta cuestión. En el campo de cómo definir por supuesto que en los últimos años se ha establecido con claridad que la persona que consume sustancias no es ni un delincuente, ni un vago, ni un vicioso, sino que es una persona con un problema de salud. Y que ese problema de salud involucra su dimensión individual, su dimensión familiar, su dimensión territorial. Pero, de todas formas, más allá que el consenso y el acuerdo es acerca del problema de las drogas como un problema de salud, aún dentro de ese campo hay algunas diferencias o algunas diferencias de enfoque. El enfoque de la neurobiología ha desarrollado en los últimos 10 o 15 años un cuerpo de conocimiento extraordinario, que ha aportado un enorme caudal de conocimiento al tratamiento a la comprensión de las adicciones y al tratamiento, y un enfoque que en muchos casos tiene una tendencia a explicar el problema del consumo como un problema estrictamente del funcionamiento del cerebro. Y en esa dinámica, el contexto social queda de alguna manera en un segundo plano, o por lo menos no es, insisto, esto es una explicación muy, muy esquemática, pero muchas veces la neurobiología se cierra demasiado la explicación sobre la dinámica interna del cerebro y las variables sociales, culturales y económicas y políticas, que son parte constitutiva de la subjetividad y de la persona y del funcionamiento de la persona en sociedad, no están tenidas en cuenta con todo su peso constitutivo, digamos. En la otra punta, digamos, está el enfoque más centrado en lo sociocultural. Hay un libro muy interesante de Oriol Romaní, también un español, un antropólogo, que tiene un planteo radicalmente distinto, digamos, a la neurobiología. Él dice, lo que se consume, cómo se consume, para qué se consume y los efectos esperados de ese consumo van a estar absolutamente determinados por el aspecto sociocultural. Digamos. No entra en juego ninguna dimensión de lo biológico ni de lo psíquico, digamos, ¿no? Me interesaba resaltar esto, son más complejas las posturas y vale la pena profundizarlo, pero yo quería simplemente mostrar como dos posiciones que son un poquito antagónicas. El trabajo en la comunidad terapéutica nos ha enseñado a ser integradores de conocimiento y a tratar de tener explicaciones más complejas, ¿no? Entonces yo pensaba que para poder entender cómo se construye la dinámica de construcción del consumo de sustancias, habría que tener en cuenta esta dinámica. Un individuo tiene un componente biológico, genético y psíquico, pero ese componente biológico, genético y psíquico
está permanentemente en contacto y desde el inicio con un contexto microsocial, que es la familia. O sea, ese individuo no existe en sí mismo, existe en relación y en contexto con, en principio, su núcleo familiar, que es este, el primer entorno con el que el individuo va dialogando. A su vez, esa familia está inserta en un contexto comunitario, por ejemplo, en un barrio. Y en esos ámbitos, el ámbito familiar, el ámbito de los amigos que uno va haciendo a medida que crece, y el ámbito de lo comunitario, es donde se van construyendo y legitimando las representaciones sociales acerca de la relación con los demás, del afecto, del amor, de la sexualidad, de las prácticas de consumo. O sea, es un espacio de constitución de los sujetos muy, muy importante, ¿no? A su vez, el contexto familiar, el contexto comunitario se inscribe y está vinculado con un contexto macrosocial, ¿no? Es el ámbito donde están presentes los valores de la sociedad donde uno vive, los valores culturales, de justicia, de política, de economía, y es un marco donde se gestionan los sentidos, si lo pensamos desde el punto de vista solamente del consumo de sustancias, es el ámbito donde se gestionan los sentidos y las prácticas de los usos de drogas, ¿no? Una sociedad ve con buenos ojos el consumo o no lo ve con buenos ojos. Una sociedad es más tolerante con determinados consumos que con otros. Una sociedad es absolutamente represiva con cualquier tipo de consumo. ¿Sí? Y ese marco valorativo de la sociedad también va a influir en la constitución de este sujeto y también va a modelar estos marcos comunitarios y microsociales. A su vez, todo eso existe en el marco de un Estado que tiene determinadas leyes, que tiene determinadas normas respecto a las drogas y respecto de la convivencia en general, y que puede ser un Estado con mayor nivel de presencia, con menor nivel de presencia, con mayor nivel de violencia, con menor nivel de violencia, más democrático, más autoritario, y esas características del Estado también van a influir en todo el proceso de constitución del individuo, en el marco de su familia, en el marco de su comunidad y en el marco social. Y todo eso se inscribe además en un proceso ya establecido hace muchos años, que es el proceso de la globalización, que tiene que ver con un montón de factores, no lo vamos a explicar acá, todo el impacto del proceso de globalización en los individuos, pero sí, la globalización implica el acortamiento de las distancias, el acceso a un caudal de información extraordinario, en la mayoría de los casos muy difícil de procesar, y en esa información y en ese conocimiento múltiple que nos permite la globalización, también se generan toda una circulación de información respecto de los consumos y demás, que en muchos casos promueven prácticas de riesgo y en muchos otros casos no, pero que siempre es un ámbito muy, muy complejo de manejar, de organizar, de contener, y que tiene una influencia muy, muy importante en los individuos y en las familias y en la comunidad. Entonces, me parece que para entender el proceso, las prácticas de consumo de sustancias, hay que entenderla en el marco de la dinámica de estos distintos ámbitos de constitución del sujeto y de su subjetividad. ¿Cuáles son los elementos que pesan en la toma de decisiones respecto de políticas públicas? Bueno, siempre va a haber en juego aspectos políticos, aspectos ideológicos,
que van a ser los que van a determinar que haya o que no haya una política de drogas, esa política de drogas esté basada en la evidencia o no, esa política de drogas tenga recursos adecuados, tenga apoyo, o sea solamente un nombre dentro de un organigrama que hace de cuenta que existe algo pero que no existe en realidad, ¿no? Siempre, y lamentablemente a veces, en la decisión de cómo van a ser las políticas públicas, entran en juego elementos políticos ideológicos y en muchos casos no se trabaja desde el punto de vista de la evidencia científica. Entonces, cuando uno plantea políticas de drogas que no están sustentadas en evidencia científica, lo más probable es que esos recursos se pierdan y que la población no reciba la información y los servicios que necesita para afrontar esta problemática. En principio hay la discusión sobre cómo plantear política de drogas es bastante compleja, bastante diversa, y hay opiniones de todos los colores, de todos los calibres, desde las más radicalizadas a las más conservadoras, tenemos de todo un poco. Sí creo que hay algunos acuerdos, o por lo menos unos acuerdos que a mí me parece que tenemos que, desde la Federación, promover, acerca de cuáles son los elementos que deberían estar presentes en una política de drogas. En principio, una política tendría que plantear cuestiones que tienen que ver con inclusión social y con integración social. Tiene que estar centrada y ordenada en función de un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género. Va a haber compañeras de Nicaragua van a hacer una excelente presentación sobre comunidad terapéutica y enfoque de género. Me parece que es todo un debate que debemos darnos, muy interesante y que nos interpela seriamente para bien, creo yo, ¿no? El otro acuerdo es que es la integralidad de las intervenciones, ¿no? No se puede trabajar solo desde el punto de vista del cambio de conducta, no se puede trabajar solo desde el punto de vista de los valores, no se puede trabajar solo desde el punto de vista psicológico, se debe trabajar desde el punto de vista psicológico, social, cultural, se debe trabajar con el individuo, se debe trabajar con su familia, con su entorno social inmediato, se debe trabajar con su contexto social, y se tiene que trabajar en articulación con los servicios públicos también, que este es otro tema después que vamos a pensar, a plantear, ¿no? Del trabajo de las comunidades terapéuticas. La integralidad de las intervenciones es uno de los elementos centrales. No hay una sola forma de abordar la problemática. Integrar los servicios, entender que el problema del consumo es un problema complejo. Yo traté de graficarlo en el cuadrito anterior, ¿no? No tiene una explicación lineal, la gente no se droga por una cosa, ni todos se drogan por lo mismo. Entonces, esto nos lleva a pensar que cada persona presenta una realidad específica y particular. Y el otro punto de acuerdo es que la comunidad es un ámbito de intervención. No solo la comunidad terapéutica como institución, sino que es también un planteo para nosotros. La comunidad terapéutica debe estar en contacto con la comunidad donde viven las personas que hacen tratamiento. Y también tenemos que encontrar estrategias para intervenir en esas comunidades. Bien, el segundo eje a tener en cuenta es tener una idea acerca de cómo es el problema. Básicamente las preguntas que uno se debe hacer es quién consume, cómo consume, para qué consume,
Es necesario tener datos cuantitativos, como la distribución de los consumos en la población en general, como la distribución de los consumos en poblaciones, en segmentos particulares de la población, como los estudiantes de escuela media, los estudiantes universitarios, como la distribución por género. Es necesario tener estudios cualitativos que nos abran el conocimiento, porque lo cuantitativo solamente nos da información muy interesante, nos da un panorama muy agravado de la situación, pero tenemos que complementarlo con intervenciones cualitativas. Y tenemos un problema que en general yo veo con, primero, muchos países todavía no tienen observatorios de drogas, entonces no se generan recursos, evidencia científica, y si no se genera evidencia, es muy difícil pensar en desarrollar una política sobre una población de la cual no se conoce nada, ¿no? Eso es una cuestión. Pero también hay muchos países donde existen observatorios, es muy difícil incluir dentro de las estadísticas a las poblaciones que no están escolarizadas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con las encuestas y los datos de estudiantes de escuela media. Son chicos que están entre los 3 y los 17 años. Y es una fuente de información muy interesante, por lo menos para los que trabajamos con niños y adolescentes, ¿no? Ahora, en los niños y niñas que no están escolarizados, la edad de inicio en el consumo es mucho más baja. Los índices de consumo son mucho más altos y los índices de desprotección y de deterioro de los contextos en los que estos chicos viven también son mucho más altos que los de aquellos chicos que están escolarizados, que con todo y todo pertenecen a un ámbito institucional con cierto nivel de cuidado, ¿no? Me parece que esto es un tema porque justamente la población de niños, niñas y adolescentes de sectores marginalizados, que no están escolarizados, que no están vinculados con un grado muy sistemático de institucionalización, es uno de los problemas más importantes de nuestra América Latina. Y es gran parte de la población que nosotros recibimos y con la que trabajamos en las comunidades terapéuticas. Bien. Un tercer elemento es tener una idea de los factores que intervienen. Yo acá no me voy a meter mucho porque va a haber otras presentaciones al respecto. Pero es el trabajo sobre factores de protección y factores de riesgo, ¿no? Son herramientas muy interesantes desde el punto de vista de la prevención, porque también la prevención es una línea de trabajo que desarrollan muchas comunidades terapéuticas. Y una política pública tiene que tener acciones que tiendan a incidir sobre estos factores de protección, que se promuevan los factores de protección y reducir los factores de riesgo. Es algo básico. Entonces, esta es una dimensión muy interesante a tener en cuenta. La otra dimensión, donde tampoco voy a profundizar, pero me parece muy importante señalar, para pensar una política de drogas, es la dimensión de cuáles son los marcos jurídicos que necesita un país para gestionar la cuestión de las drogas, ¿no? Hoy estamos frente a un debate muy importante, que creo que atraviesa, bueno, con la pandemia de COVID, todos los debates quedaron entre paréntesis, pero de acá a un tiempo, el debate central, o uno de los debates centrales, va a ser sobre la reforma de los marcos jurídicos, y los planteos que van desde las políticas de despenalización de la tenencia de determinadas sustancias, en principio la marihuana, hasta la regulación de los mercados de drogas. Y esta, lejos de ser una discusión que nos asuste, que nos preocupe, me parece que es una discusión que tenemos que dar y que es un área de conocimiento
donde las comunidades terapéuticas, desde mi punto de vista, tenemos todavía un déficit, ¿no? Hace algunos años la discusión básica era la de la despenalización de la tenencia de sustancias para consumo personal. Y la discusión era sobre la marihuana, y el marco era, por un lado, la tenencia para consumo personal, y por otro lado, la tenencia para el acceso a cannabis medicinal. Hoy esa discusión fue variando, y hoy directamente creo que ya el eje de discusión va a ser sobre la regulación de los mercados, ¿no? Teniendo a los 8 o 9 estados de Estados Unidos que ya tienen regulada la producción, la venta y el consumo de marihuana, teniendo en cuenta la experiencia de Uruguay. Bueno, me parece que es un tema donde tenemos que informarnos y participar. Yo acá les dejo, yo lo estuve viendo, por ahí hay que actualizar alguna información, pero datos de las políticas de drogas respecto de la cuestión jurídica en Argentina, en Suecia, en Holanda, para que tengan una referencia de distintos modelos, ¿no? Porque hay distintos modelos de despenalización, hay distintos modelos de legalización, hay distintos modelos de regulación. Portugal es un modelo de despenalización que ha tenido resultados muy interesantes en cuanto al control del consumo de sustancias y a garantizar y facilitar el acceso a los tratamientos a las personas. Y habría que poder analizar y estudiar cómo se fueron dando estas cuestiones en Uruguay y en los estados de Estados Unidos donde se legalizó la marihuana. Otro componente a tener en cuenta desde el punto de vista de la política pública es tener una idea de quién y cómo debe intervenir. Digamos. En América Latina, esto lo vimos conversando mucho al interior de la federación. Hay una discusión, hay un fuertísimo cuestionamiento al rol de las comunidades terapéuticas, en principio en la mayoría de los países de América Latina. No solamente desde el punto de vista de si sirve o no sirve la comunidad, si se trabaja bien o se trabaja mal, sino desde el sentido mismo de su existencia. Es decir, el planteo es el Estado quien debería hacerse cargo del tratamiento de las adicciones y no las organizaciones no gubernamentales. Esa es una de las líneas de discusión, ¿no? Y después hay una serie de cuestionamientos, muchos de los cuales tienen que ver con las cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que replantear y que ya se están replanteando y se están tomando en cuenta. Pero la cuestión es, ¿debe intervenir solamente el Estado? ¿Tiene infraestructura el Estado para hacerse cargo del problema de las drogas? ¿Lo ha hecho, lo ha podido hacer o no? Tiene que haber una articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que tienen una inserción comunitaria, una inserción territorial, 30 o 40 años de trabajo, una producción de conocimiento, formación de recursos, equipos experimentados. Bueno, esa es también otra de las discusiones fuertes que se vienen. Si la política pública va a articular el Estado con las ONG o eso va a quedar en una zona de conflicto permanente con un serio prejuicio. No solo para las ONG, que nunca terminan de acceder a los recursos necesarios para trabajar como corresponde, sino para gran parte de las poblaciones que, si no se atienden en las ONG,
no tienen lugar donde atenderse, porque los servicios públicos de salud en general tienden a rechazar o a no alojar estas problemáticas, especialmente las problemáticas más complejas, ¿no? Y la otra parte de esta discusión es, bueno, ¿cuál es el enfoque, ¿no?, que es necesario desarrollar? Básicamente, la dicotomía que se planteó en los últimos años es o reducción de daños o abstinencia, ¿no? Como si fueran enfoques que no pueden convivir, que es uno u otro. Hay que hacer tratamiento, hay que hacer prevención, hay que hacer reducción de daño, hay que hacer abstinencia, hay que hacer todo, no hay que... ¿Cómo se define esto? ¿No? Bueno, yo creo que cualquier funcionario inteligente que esté pensando en desarrollar política de drogas tiene que poder articular todas estas instancias. Una política, desde nuestro punto de vista, tiene que poder articular los recursos del Estado con los recursos de la sociedad civil, con los recursos del sector privado, y tiene que tener una oferta de servicios de prevención y de tratamiento lo más amplia posible. Desde los dispositivos de bajo umbral de exigencia, que tienen que ver con la reducción de daños y demás, es decir, esos dispositivos para llegar a la gente que no tiene ninguna posibilidad de acceder a un tratamiento por distintos motivos, hasta dispositivos de prevención para trabajar particularmente en niños y niñas en la primera infancia, en las primeras etapas de la escuela primaria, por ejemplo. Esa es otra de las falencias que tenemos. Y tener una red de instituciones residenciales con el modelo de comunidad terapéutica y con otros modelos residenciales donde se pueda trabajar con un nivel de complejidad mucho más alto para trabajar con las personas que necesitan una internación. Y a la vez tener una política pública tiene que tener criterios de diagnósticos y selección para saber cómo dirigir a la población a los dispositivos de los recursos que corresponden, ¿no? Pero bueno, un funcionario que piensa en políticas públicas, para nuestro punto de vista, debería sumar todos estos ámbitos y utilizar todos los recursos disponibles. Y por último, de los ejes a tener en cuenta, tener voluntad de que esto funcione. Básicamente, esto es algo que decía al principio. Uno puede tener una política pública de drogas escrita en un manual extraordinario y que se quede puramente en el manual. Si no hay una voluntad política de que haya una política efectiva de drogas, de que esa política tenga apoyo financiero, político, económico, entonces no es posible llevar adelante algo que diga ser una política de drogas. Y acá se juega una dimensión del Estado que a mí en algún otro momento lo trataremos. Es muy importante entender esta dinámica de presencia-ausencia del Estado, ¿no? Porque en las ausencias del Estado es donde se construyeron, a ver, pensaba, siempre lo comento, Pablo Escobar construye su imperio en aquellos espacios que el Estado no ocupó durante muchísimos años, ¿no? Y desde ahí construyó su raigambre en los sectores populares y sentó la base de su imperio, digamos. Cuando uno mira la dinámica de las maras y las pandillas, por ahí los compañeros de Centroamérica me corregirán si digo algo que no es acorde,
las maras y las pandillas se constituyen también como ámbitos de pertenencia, entre muchas otras cosas, ámbitos de pertenencias para una juventud que no tiene ningún espacio, ninguna pertenencia en otro lado, y frente a las cuales el Estado no tiene nada para ofrecer. Entonces el Estado siempre tiene como varias opciones. Puede tener una presencia integradora, inclusiva, promotora del desarrollo social, del desarrollo laboral, de la educación, de la salud, o puede tener una presencia puramente represiva y de control. Esas son dos formas de presencia estatal que van a determinar que una política va a ser una línea u otra, y que impacta mucho en las cuestiones vinculadas con el consumo y con el narcotráfico, por supuesto. Y por supuesto que la ausencia del Estado, especialmente en relación a los jóvenes y especialmente a los sectores más carenciados y más marginalizados, bueno, también es un elemento que va absolutamente en contra de cualquier intento de cuidar a la población de los problemas relacionados con el consumo de drogas. Bien, ¿cómo será el mundo después del COVID-19? La verdad que no sabemos todavía, tenemos algunos indicios. A nivel de los criterios de tratamiento, yo creo que lo que hemos vivido hasta ahora nos muestra, en principio, necesitamos equipos altamente entrenados. Altamente entrenados. No alcanza con hacer un curso de vez en cuando, no alcanza con la formación que traemos, no alcanza con lo que sabemos hasta el momento, y no alcanza con las herramientas que tenemos. Tenemos que poder desarrollar una capacidad de crear herramientas nuevas y de tener flexibilidad en nuestra forma de trabajar, ¿no? Si hay algo que nos hizo replantear la pandemia, es el modo de trabajo con nuestros muchachos, con nuestros residentes, ¿no? Y lo que nos ha mostrado es que el trabajo con nuestros residentes es algo altamente complejo. Entonces, nuestros equipos necesitan estar absolutamente entrenados y entrenados de forma permanente. Por otro lado, los equipos tienen que estar informados y con altas capacidades para manejar información. ¿Por qué? Uno de los problemas centrales y más complejos que se dio y que se está dando con el COVID es la cantidad de información falsa que ha circulado. La cantidad de alarmismo que se desató en las redes sociales, la saturación de información indiscriminada, la circulación de información errónea en el mejor de los casos o falsa, directamente falsa, la idea de la cura milagrosa e inmediata, la aparición de médicos y de personas que decían que ya se había descubierto la forma de curarse y demás, y todo esto puso en riesgo a los equipos técnicos, a los residentes y a las familias. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene buena información, no toma buenas decisiones. Si la gente cree que con determinadas cosas que circulan por ahí se resuelve el problema, va a dejar de ocuparse como tiene que ocuparse de su cuidado y del cuidado de su familia y de su gente, ¿no? Entonces, nuestros equipos tienen que tener, primero, tienen que estar muy bien informados y por otro lado tienen que saber manejar la información para darle a nuestros muchachos y muchachas y a nuestras familias la información adecuada para que cada uno sepa verse como corresponde. Fíjense que se gestó, yo no lo conocía, el
concepto de infodemia, una pandemia de información. WhatsApp restringió el nivel de determinados mensajes para tratar de evitar la propagación de mensajes falsos sobre el coronavirus. Me parece que esta es una cuestión central. Después la otra cuestión que ha planteado el coronavirus son cuestiones metodológicas. En muy poco tiempo, y esto habla también de la resiliencia de nuestros equipos, en muy poco tiempo hubo que pasar de una metodología presencial y de una metodología de cara a cara y de diálogo y demás, una metodología mediada por la tecnología. Y entonces aprendimos en muy poco tiempo a hacer grupos vía internet, hacer entrevistas vía internet, hacer contención vía internet, sin tener mucha experiencia, sin tener conocimiento, pero de a poco se fueron logrando algunas cosas. Entonces, nuestros equipos tienen que tener un manejo adecuado de los recursos tecnológicos. Ya no hay vuelta atrás, digamos. Nuestra gente tiene que saber manejar dispositivos para trabajar en la contención, en la cuestión lúdica, en la cuestión terapéutica, en forma virtual. Y no es cualquier cosa, porque no es solamente encender una computadora y mirarnos a través de la computadora. Tener la capacidad de brindar contención, tener la capacidad de desarrollar aspectos lúdicos a través de los dispositivos y trabajar terapéuticamente a través de los dispositivos técnicos es una situación compleja que requiere de, primero que podamos evaluar cómo nos fue hasta ahora, pero que requiere que la gente esté muy capacitada para eso. Creo que eso para el futuro inmediato es uno de los desafíos. Creo que la incorporación de protocolos claros y precisos para situaciones de emergencia sanitaria como esta es fundamental. Todas las comunidades terapéuticas deberían desarrollar ya mismo protocolos en base a la experiencia vivida en este último mes, protocolos claros para poder intervenir. Creo que se estuvo trabajando mucho en eso y creo que hubo un aprendizaje muy, muy interesante. La idea es que no se pierda ese aprendizaje, ¿no? La incorporación de las hipótesis de nuevas situaciones de emergencia en la formación de recursos y en los programas de tratamiento. Es decir, la federación y las organizaciones en los próximos cursos, en las próximas capacitaciones de nuestros recursos, tenemos que incluir todo lo que nos pasó hasta ahora. Y tenemos que instrumentar a nuestra gente, instrumentarnos para que tengamos herramientas para responder a estas cuestiones. Y por supuesto, algo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo, el cumplimiento de estrictos estándares de calidad. La Federación Latinoamericana tiene un marco de estándares de calidad y creo que el cumplimiento de esos estándares de calidad es lo que garantiza la posibilidad de que una situación como esta, absolutamente inesperada y desconocida, no genere más daño y pueda ser dentro de todo manejable, ¿no? A nivel de las políticas públicas, esto es parte de un documento que sacamos con la Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogas, en la PIOD. Nosotros entendemos que los estados, que las comunidades terapéuticas y los programas de tratamiento de drogas deben ser considerados. Primero, dispositivos presenciales, porque nuestras poblaciones, las poblaciones con las que trabajamos, están incluidas dentro de las poblaciones en riesgo dentro de la pandemia. Ustedes fíjense, una persona que consume drogas está expuesta a riesgos vinculados con el consumo de sustancias. Por ejemplo, la imposibilidad de mantener los criterios de cuidado social, de distanciamiento social y de
de cuidado personal definido por las cuarentenas. Muchos de nuestros muchachos, la mayoría, tiene un nivel de comorbilidad física y psicológica, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, virósicas, alta vulnerabilidad inmunológica. Todas ellas son agravantes de la situación de una persona frente al COVID. Nuestros jóvenes tienen una infraestructura social fuertemente deteriorada, o no tienen lugar donde vivir, o no tienen un trabajo, no tienen redes personales de contención, no tienen dónde pasar una cuarentena. Esto especialmente lo hemos visto mucho en niños, niñas y adolescentes en barrios marginales, ¿no? La estigmatización de las personas que consumen drogas también es una de las vulnerabilidades que tiene nuestra población. Y entonces esto que decía, nuestros servicios tienen que ser considerados servicios esenciales, porque además del sistema público de salud, hoy el trabajo de prevención y de contención que se está haciendo en las ONG, que trabajan con personas con problemas de adicción, es monumental. Nosotros en Argentina tenemos aproximadamente 20.000 personas en tratamiento, y por los números que hemos estado chequeando, sin la posibilidad de sistematizarlos todavía, ha habido un altísimo nivel de retención de las personas en tratamiento. Esto habla de un trabajo muy, muy interesante de nuestros equipos. Digo, así como pasó en Argentina, yo vengo hablando con todos los compañeros de América Latina y ha pasado. Pero digo, las comunidades terapéuticas son servicios esenciales, con lo cual es necesario que tengan todos los recursos necesarios para afrontar una situación como esta, pero además, esto que hablábamos hace un ratito, es necesario que el Estado reconozca a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en drogodependencia como actores del sistema de salud, y que estas organizaciones, a partir de ese reconocimiento, puedan acceder a la financiación necesaria para funcionar, porque la mayoría de estas organizaciones llega a poblaciones donde el Estado no llega. Bueno, espero, es un tema bastante, que tiene muchas aristas. Espero que les haya servido, y les agradezco la atención, y espero que, bueno, las dudas, los acuerdos y los desacuerdos los podamos compartir vía Facebook. Muchísimas gracias.